ser diferente. Espontaneidad. Renovador. Riesgo. Valiente. Somos muy valientes. Realmente Duston viene de una situación donde nosotros únicamente, con un equipo de personas muy pequeño, y a veces, pues como todas las cosas suelen pasar un poco al azar, se empieza a buscar porcelánico de todo el mundo para poder vender en el mercado español. Pieza grande, porcelánico, técnico, que puede transmitir un mensaje diferente a lo que está en el mercado. Realmente era una cosa, simplemente una idea. Y con 3 personas en la empresa, se ha ido convirtiendo en la empresa. Hoy en día pensamos que somos los mejores que hay en el mercado. Optimismo, buena calidad y apostar siempre por el futuro, tanto como en las personas como con los productos. Nuestro proyecto es muy grande y cara al futuro queremos ser una empresa líder en el sentido de producto, en marca, en marketing, y estamos consiguiendo en lo jóvenes que somos en ser un referente. Apostar por la gente, por el producto, por las ideas, la calidad y la espontaneidad. Hay una cosa muy bonita que han hecho los creativos de Q, ¿no? La gente que se ha dedicado al diseño y la dirección artística. Bueno, han hecho muchas cosas bonitas, pero entre ellas, para mí, el eslogan este de Craft with Love dice mucho. Yo creo que todo aquello que se hace con amor sale bien. Para hacer esas cosas con amor necesita participar el ser humano, necesita participar las manos. Nosotros yo creo que transmitimos esas cosas de muchas maneras, en el día a día y en nuestro trabajo también. Entonces creo que dejamos un poquito de nosotros en nuestras creaciones. La marca Q inicialmente se conceptualizó como una marca hija de Duston, pero con un espíritu completamente distinto. Aunque el principal reto fue que ambas marcas comulgaran, la marca de Q se desarrolló de una manera que comulgara mucho más con la ambición de consumo de los consumidores de diseño. Algo que gustará mucho más a interioristas, decoradores y arquitectos. Duston ha hecho ahora una apuesta bastante atrevida, teniendo en cuenta que tiene una imagen de producto porcelánico en un mercado cerámico donde este producto está muy definido. Entonces ha buscado algo diferente y con una apuesta muy marcada por un aspecto artesanal, por un aspecto de producto totalmente cuidado, detallado. No es que el porcelánico no lo sea, pero es un producto más mimado, tiene más sentimiento. Una feria es una nueva oportunidad para vender los productos y para hacer las grandes decisiones de las empresas, los grandes cambios, hacia dónde vamos. Y es el mayor escaparate. Cebisama era el momento, porque es donde tenemos más espacio, y teníamos que tomar una decisión a nivel del gran cambio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mostrarlo? Lo podíamos hacer con palabras, podíamos explicarlo, pero una feria es un evento donde viene muchísima gente, tiene muy poco tiempo, y lo que siempre se ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces teníamos que trabajar muy bien la imagen para que la retina de nuestro cliente se quedara en muy poco tiempo todo lo que queríamos mostrar y todo lo que queríamos proyectar hacia el futuro. Los puntos fuertes de creatividad del stand, yo creo que es la sorpresa, ¿no? de las estructuras. En una feria donde hay muchas estructuras rectas, cúbicas, de paredes elevadas, pues esto es un poco como un oasis, una cosa más
llega más al corazón, ¿no? Ver una cabañita, el ver un taller artesanal recreado con sus herramientas, es más vivido, más sensible. Lo que nos propone Dunston es utilizar la cerámica allí donde no se había utilizado de momento. Lo que está es abriendo los ojos al interiorista, proponiéndole lugares y espacios que antes no se decoraban con este material y que ahora sí que podríamos decorarlos. Como fuentes de inspiración para el stand han sido todo elementos de diseño y elementos arquitectónicos. Por ejemplo, la influencia del diseño nórdico es muy clara en el uso de unas maderas de tonalidades claras, en el uso de estructuras como el tejado con la vertiente a dos aguas, en los espacios un poco definidos de forma artesanal, de forma natural. Luego teníamos otros espacios que estaban concebidos más para el interiorista, para el decorador, y ahí han primado más el uso de artículos, de objetos y de utensilios que fueran de marcas de diseño, pero no por ser marcas de diseño, sino por ser objetos de diseño, objetos con un aporte, con una riqueza estética que la gente puede valorar y apreciar. Para mí el diseño al final significa una forma de vida, es un cuidar tu entorno para tú poder convivir con armonía en un espacio o poder transmitir un mensaje de lo que eres, o sea, lo que pareces habla de ti, y en el caso de las empresas es exactamente lo mismo.